Como dije, estamos en Juan 11. Estaba enfermo uno llamado Lázaro. Estaba enfermo uno llamado Lázaro. En hebreo el nombre es Eliezer. Lázaro es como la versión griega, por eso lo traducen así la mayoría y así llegó a ser conocido. La vi lo compré ¿Ah, también. sí? Eliezer. Sí. Toda. Entonces en la BIN y en algunas otras aparece como Eliezer. Sí, o Eliezer, que quiere decir mi poderoso es ayuda, o a quien mi poderoso ayuda. Al entender que es el nombre Eliezer, se conecta entonces con el siervo de Abraham, que se llamaba Eliezer. Y como ya he mencionado en otras ocasiones, Eliezer representa a Eliyahu. Representa, no que sea, lo representa. Entonces, aquí estaba enfermo uno llamado Eliezer, que sería como si a Abraham se le enfermara a su siervo, como si a el testigo como Moshe tuviese a Eliyahu y se enfermase. Y obviamente también haciendo alusión a cómo Yahushua trae la salvación, la resurrección para todos. Ese es el punto y me estoy adelantando, yo sé, pero yo creo que todos conocen esta historia. Entonces, estaba enfermo uno llamado Eliezer de Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Después dice, Miriam, cuyo hermano Eliezer estaba enfermo, fue la que ungió al soberano con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Entonces ahí vemos que Miriam y Marta, hermanas de Eliezer. Betania quiere decir la casa de la miseria. Bueno, ponen que es de origen arameo, aunque ¿verdad? Sabemos que Bet es casa en hebreo. Entonces, la casa de miseria. Estaba enfermo uno llamado aquel que ayuda a Yahweh, o la ayuda del poderoso más bien, de la casa de miseria. Como decía Eliyahu, es a quien representa a Eliezer. Y como sabemos, Yahushua dijo que Eliyahu era de otro espíritu. Cuando los discípulos le dijeron que si hacían algo como lo que Eliyahu hizo, de hacer descender fuego del cielo para quemar unas cuantas personas, Yahushua les dijo que no sabían de qué espíritu eran. Entonces un espíritu diferente, porque es el espíritu que trae el juicio, el fuego, la ira. Yahushua traía la misericordia, el perdón de pecados. Es por el juicio, por la ira, que el mundo está en miseria, y por eso necesita misericordia para el que está en miseria. Uno que esté acorde a, o sea, como Yahweh, de acuerdo con sacarnos de la miseria, por ende teniendo misericordia. Entonces, estaba enfermo uno llamado Eliezer de Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Miriam quiere decir rebelión o amargura. Se puede decir que tiene dos raíces. Y Marta quiere decir ella era rebelde. Entonces los dos nombres tienen como origen rebelión, Miriam y Marta. Básicamente Mará, que también es amargura. Mará, Merit, la rebelión. Entonces se conecta ambas con rebelión, amargura. Eso muestra una vez más lo que les decía. En la casa de miseria, aquel que es como Eliyahu, básicamente en un tiempo diferente, cuando estaba la acusación, la ira de Yahweh en contra del pueblo. Y Miriam y Marta como los de Yahudá y Israel respectivamente, las dos porciones en las que se separó el pueblo. Miriam y Marta, ambos cayeron en rebelión, por eso la raíz de rebelión. Y en el caso de Miriam, amargura, por ejemplo, aunque se podría decir que también Marta se podría conectar con Miriam y Marta. Aquí una vez más ponen de origen arameo con respecto a Marta. Miriam sabemos que es completamente hebreo, entonces eso también es particular porque muestra cómo Israel se fue por la rebelión tras falsos Elohim. Y por ejemplo, como cuando volvieron de Babilonia, que la mitad hablaba arameo. Arameo siendo una representación de la confusión, una representación de alejarse del verdadero Elohim, alejarse del hebreo, terminando en el arameo. O sea, eso es lo que representa el arameo. Obviamente todos los idiomas de hoy en día son un nivel todavía más alejado
del verdadero Elohim, verdadero idioma. Pero entonces, Eliezer, aquel a quien Yahweh ayuda, pero que vino como profeta en el tiempo de la ley de Betania, casa de miseria, la aldea de Miriam y Marta, como Yahudá y Israel, como los del sur y los del norte, los que se rebelaron, ambos, pero en diferente tiempo, en diferente manera, por eso diferentes nombres, Miriam y Marta. Y se podría decir, vuelvo y repito, Miriam como hebreo, Marta como arameo, su hermana. Después dice Miriam, cuyo hermano Eliezer estaba enfermo, fue la que ungió al soberano con perfume y le secó los pies con sus cabellos. El cabello es básicamente la cobertura, el velo, un velo que Yahweh pone a la mujer, que representa la cobertura del cuerpo, como uno se cubre el cuerpo con ropa, ¿no? Entonces, el que haya utilizado sus cabellos es mostrando, por un lado, se estaba humillando a ella, porque ustedes saben lo que las mujeres cuidan su cabello. Y esta mujer utilizó el cabello para lavarle los pies a Mashiach, básicamente, o ungirlos. Entonces ella ahí le estaba dando una muestra de humildad gigante, de desapego de la vanidad por escoger la verdad. Pero repito, estaba mostrando la conexión del cabello con lo espiritual. Entonces Miriam, cuyo hermano era Eliezer, quien estaba enfermo, fue la que ungió al soberano. Eso es particular, ungió al soberano, porque ungir es Mashiach, de donde viene Mashiach. Ungió al soberano. Ella le dio la unción a Mashiach, que representaría, entre otras cosas, el hecho de que él es Mashiach, el ungido, por eso lo ungió. Entonces, como el espíritu que estaba en el pueblo, cuando se les dio, por ejemplo, la Torá, pero que al rebelarse, perdieron. Juan 12:3. Voy a leer desde el 1. 6 días antes de Pesaj, fue Yahushua a Betania, donde estaba Eliezer, el que había estado enfermo y a quien había resucitado de los muertos. Ya me da todo el spoiler, ¿verdad? Pero bueno. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Eliezer era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo. Miriam, no su madre, por si algo, porque quizá algunas personas lean eso y digan, llegó su mamá ahí. Entonces Miriam, la hermana de Eliezer, tomó una libra de perfume de nardo. Una libra se trata de libra romana, equivalente a unos 327 gramos. Dice, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yahushua. Ungió los pies representan el fin, representan las buenas nuevas, como hermosos los pies del que predica las buenas nuevas, y el fin por el hecho de que la cabeza es el principio, entonces los pies son el final, como la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2. Entonces está ungiendo los pies, como la unción de los 2 testigos, por ejemplo, como la unción de las buenas nuevas, en el sentido de las buenas nuevas de Mashiach, el ungido. Ungió los pies de Yahushua y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. La unción hizo que la casa se llenara del olor. Eso fue lo histórico. En el sentido espiritual está representando que la Ruach HaKodesh, como Miriam, curiosamente, ¿cómo se llama la madre de Yahushua? Miriam. En Apocalipsis 12 vemos que el último nace de la congregación escogida, que es una virgen, como Miriam. Entonces Miriam, la madre de Mashiach, es una representación de la congregación escogida, los 144,000 en Apocalipsis 12. Así como Yahushua HaMashiach, el primero, nació literalmente de Miriam, hace 2000 años el último nace espiritualmente de la congregación escogida. Como vemos que la mujer dará a luz un varón que va a regir las naciones con vara de hierro, y el varón fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Apocalipsis 12, vuelvo y repito. Entonces, vean aquí que está diciendo, entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, representando la Ruach HaKodesh, y ungió los pies, representando los 2 testigos en el fin de los tiempos, de Yahushua, los 2 mensajeros de Mashiach, los que están delante del soberano de la tierra, según Zacarías 4, y los secó con sus cabellos. La conexión, el velo, y la casa se llenó de olor del perfume, la casa se llenó del olor. ¿Recuerdan cuando Shlomo inauguró el templo? Se llenó de la estima de Yahweh y los sacerdotes tuvieron que salir. Cuando Moshe inauguró el Mishkan,
entró una nube también, la estima de Yahweh, y la gente tuvo que salir. Y vemos en Apocalipsis 11 que cuando los dos testigos ascienden, el arca se deja ver en el templo. Y vemos más adelante en Apocalipsis que cuando el arca se deja ver en el templo se llena de una nube de la estima de Yahweh, como aquí. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, una vez que los dos testigos, como los dos pies, vengan al mundo, sean ungidos para cumplir la misión, como los dos olivos de Zacarías 4, los matan y resucitan. Y no solo el templo se va a llenar de la estima de Yahweh, como lo vemos en el cielo, en Apocalipsis, sino que después de las plagas postreras, la tierra, que es la casa o la creación, va a ser llena de la estima de Yahweh completamente, como sabemos, como las aguas cubren el mar. Lo hemos venido viendo bastante. Entonces, la casa se llenó del perfume porque representa a los dos testigos suben, el templo se llena de la estima de Yahweh. Después en las plagas postreras, al final, el Armagedón bajan para llenar la tierra del conocimiento de Yahweh como las aguas cubren el mar. Me devuelvo a Juan 11. Entonces, Miriam, cuyo hermano Eliezer estaba enfermo, fue la que ungió al soberano con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Yahushua, ¿verdad? Miriam y Marta: soberano, el que amas está enfermo. Me parece curioso y bueno, tal vez suene chiste, pero el hecho de que ahorita el mundo está con esto del corona, acabamos de ver la conexión que hay de este evento con el fin de los tiempos, los dos testigos siendo ungidos para llevar la doctrina, y Eliezer, en la casa de miseria del mundo, se encontraba enfermo. Como Miriam y Marta, las dos hermanas, el pueblo de Israel y Yahudá, orando a Yahweh para que traiga sanidad al mundo. Enviaron pues las hermanas a decir a Yahushua: soberano, el que amas está enfermo. Por un lado, ¿verdad?, se puede tomar como estaban abogando a su amor por él para que lo fuera a sanar. Entonces le dicen: el que amas. O sea, eso en el sentido positivo, obviamente. No que haya uno negativo, pero en sí, bueno, el negativo es similar al de la emoción, como el de Pedro cuando Yahushua le dijo Satanás, porque no quería que Yahushua se muriera. En este caso, ¿verdad?, es como tratando de hacer que Yahushua sea, como si Yahushua no se fuera a acordar que ama a Eliezer, es mi punto. ¿Para qué les? Yo sé que lo amo, lo voy a salvar, me digan eso, no me digan eso. Pero le dicen: el que amas, como cuando se muere este, porque eso sería una muestra de que no lo amas. En la carne, Exacto. Entonces, vamos a ver cómo lo dicen en hebreo. El 3 dice: diciendo: he aquí Adonai, bueno, Adoní en realidad, se asher ahavta, el que amas, jolé, está enfermo. Ahavta, el que amas, ¿verdad? De Ahav, amor, Ahavá, perdón, amor, Ahavta, aquel que tú amas. Bueno, le agregué aquel, por si algo, eso sería Asher. Y lo estaba viendo también porque, como les digo, por el nombre de Eliezer se conecta con Eliyahu, por la relación con el siervo de Moshe, pero de verdad, dependiendo de los niveles que uno vaya viendo, también esto se puede ver por el hecho de que dice el que amas. Recuerden que el amado de Yahweh es David, en el sentido de que ese es el nombre, significa David, significa amado. Se conecta, aunque aquí el verbo que se está utilizando, por si algo, en esta versión hebrea es de amor, ahavá. Entonces, continúo, dice: soberano, el que amas está enfermo. Y Yahushua al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte. Vean esto es muy particular y es tan poderoso por muchas razones. Una, aquí algunas personas dirían: uy, vean, Yahushua no es profeta, se equivocó porque Lázaro sí se murió. Como que no era para muerte, sí se murió. Entonces dirían: no es profeta, porque el profeta que dice algo y no se cumple, no es profeta, ¿verdad? De ser así, obviamente Juan no lo hubiese escrito, primero que todo, lo hubiera omitido. Si lo está escribiendo es porque sí hay una revelación poderosa en esto. Y lo digo así porque aún la gente en ese momento se burlaba de él por las cosas que decía, como esta, por ejemplo. Entonces no dudo que en ese tiempo alguien le haya dicho después: no, que no se iba a morir.
Yahushua lo que está diciendo es, su muerte no es para siempre, voy a resucitarlo. Ese es el punto. Tomando la muerte como una simple enfermedad. Y verá, simple en el sentido de que se puede recuperar. Porque no, depende de la enfermedad, obviamente, cuán duro pueda ser. Pero mi punto es que para Yahweh no hay nada imposible. La muerte misma es como un catarro que se puede quitar fácil. Como Yahushua lo estaba por hacer con su voluntad. Y también lo que está mostrando aquí Yahushua es la realidad de la muerte. Que la muerte de este mundo es una ilusión. Y que la muerte de este mundo es para dar estima a Yahweh como el que resucita. Porque la verdadera muerte es la del juicio final. Y él no estaba yendo al juicio final. Era la primera muerte. ¿Sí me explico? Entonces Yahushua estaba haciendo la separación entre las dos muertes para que la gente entendiera. Porque la gente tiende a conectar ambas. Ven esta muerte como la final, sin entender que esta es una ilusión. Y en sí, el punto de esa ilusión es darle estima a Yahweh como el poderoso de la vida. Entonces, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la estima de Yahweh, para que el Hijo de Yahweh sea exaltado por ella. Vean qué perfecto. Yahushua, cuando llegó a este momento, él se dio cuenta, ya llegó un milagro en particular que va a exaltar a Yahweh de una manera que nadie se lo imagina. Y en sí, no solo a Yahweh, sino al Hijo. Entonces Yahweh preparó este momento para que el Hijo fuese exaltado. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la estima de Yahweh, sino para la estima de Yahweh, para que el Hijo de Yahweh sea exaltado por ella. Entonces vean qué curioso. Cuando el Hijo de Yahweh es exaltado, se le da estima al Padre. Ahora estaba oyendo un judío, mencionando una experiencia cercana a la muerte que tuvo y contando algunas cosas, o sea, diciendo que andaba como en un lugar donde era como una aldea perfecta, como sería todo cuando llegue Mashiach, y que él sentía que estaba por llegar el Shabbat. Sin embargo, en realidad en lo físico era martes, entonces que él sabía que era algo espiritual, porque en Cábala se le llama la víspera del Shabbat, se le llama la manifestación de Mashiach. Bueno, hace representación de la manifestación de Mashiach. Entonces el hecho de que él sentía que estaba en la víspera del Shabbat era porque Mashiach estaba por revelarse. Entonces que él entendía que Mashiach estaba por revelarse en cualquier momento. Y en eso se puso un ángel que tapó todo el sol y se oscureció toda la tierra. Y el ángel era el ángel de la muerte, que gritaba: solo hay uno, solo hay uno, haciendo alusión o diciendo a este rabí al menos que, o sea, tratando de decirle al mundo, pero en este caso era él el que estaba recibiendo la revelación, que solo existe uno y que el mundo entero está adorando a otro o a otros. Y me pareció interesante que aún él mismo, judío, que es rabino, o sea, es maestro de algunas sinagogas, él mismo dijo, y no es que las naciones, somos todos, y él se incluyó a todos los judíos. Sin embargo, después él se salió un poco y dijo, no me dijo que yo fuera idólatra, pero me dijo que yo no he avisado a la gente. Entonces, como que el reclamo que se le dio al rabino era que no estaba avisando que están en idolatría todos. Después él ya empezó a decir algunas indirectas con respecto a Mashiach, por ejemplo. Era como gente que adora a un hombre o gente que adora... Sí, por un lado está el cristianismo, que sí es una falsedad y tienen idolatría y adoran a quien no es y todo lo demás. Pero cuando uno lee la escritura con orden, con cuidado, se da cuenta que Yahweh tiene un hijo y que Yahweh dice que hay que honrar al hijo para que el padre no se enoje. Entonces la escritura lo dice en la Tanaj y ellos lo rechazan y lo ven como una... Porque él hasta dijo, hay que orar al Todopoderoso, no a un hijo o al sobrino, ¿verdad? Pero dejó ahí lo del hijo, lo cual es curioso porque es como testimonio en contra de que dijo que el padre tiene un hijo y es el Mesías. Pero bueno, entonces... Sí, exacto, en Proverbios. Entonces, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la estima de Yahweh, para que el Hijo de Yahweh sea exaltado por ella. Yahweh sabía que a través de esta resurrección se le iba a dar un honor a Mashiach como nunca antes. De hecho, vean qué particular, porque habíamos mencionado la vez pasada de 4 milagros que aparecen en el Talmud que probarían que Mashiach es quien Yahweh prometió. 2 de esos, los principales de hecho, el darle sanidad a un ciego de nacimiento, lo cual sucedió en Juan 9, y la otra era resucitar a alguien después de 4 días, que otra vez estoy haciendo un spoiler.
pero esto está por hacerlo aquí. Entonces por eso Yahushua se detiene y dice, esto no es para muerte, él no va a permanecer muerto, esto es para que el Hijo de Yahweh sea exaltado, porque a través de ese milagro, que era el máximo milagro que se podía hacer, era el de darle vida a alguien después de 4 días de muerto, porque en la Tanaj hay personas que resucitaron, pero dentro de un periodo de 3 días, porque involucraban varias cosas, como ya he mencionado, la humedad en el ambiente. En este caso Yahushua no necesitaba esas cosas, como que tenía que ser en un periodo de 3 días, o que tenía que haber humedad, o lo que fuese. Yahushua es el agua de vida, él es la eternidad, él no está atado ni al tiempo de los 3 días, ni al agua material, física. Entonces él dice, y amaba Yahushua a Marta. Vean qué particular, porque vienen y le dicen al que amas, pero después dice aquí, Yahushua amaba a Marta, no era como que solo a Eliezer amaba, los amaba a todos. Y principalmente, ¿verdad? Por decirlo así, en el caso de esta familia, eran una familia que él amaba mucho, amigos de él. Y amaba Yahushua a Marta, a su hermana y a Eliezer. Vean que pone Eliezer de último, que fue el que le dijeron de primero que amaba. Y amaba a Marta, la cual después termina corrigiendo, regañando, diríamos. Pero verdad, mucha gente se lo tomaría como, ay, me regañó Mashiach. Pero aquí vemos desde un principio, amaba a Marta, por eso le hablaba como le hablaba. Entonces, y amaba Yahushua a Marta, a su hermana y a Eliezer. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vean eso. Primero, antes de decir eso, dice, y amaba Yahushua a los 3. Pero se quedó 2 días más. Porque si no hubiera dicho que los amaba y se queda 2 días, cualquiera diría, los odiaba. ¿Cuál amor había ahí? Vea qué atraso. 2 días enteros se tomó. Entonces la escritura nos dice claramente, nos confirma 2 veces que amaba a Eliezer. Nos confirma que no solo a Eliezer, también a Marta y a Miriam. Entonces, muy importante, sí los amaba. No hay que malinterpretar el resto solo porque el corazón, la emoción diga a uno, uy, vea qué atraso, uy, vea qué falta de lo que sea. ¿Por qué se quedó 2 días? Por 2 razones principales. Una, como les decía, que hasta ese tiempo nunca se había visto que alguien resucitara después de 3 días. Entonces apenas llevaba un día, básicamente cuando le avisaron, y dijo, no, me voy a esperar 2 más para que se acaben los 3 días, para que se acabe el periodo de 3 días, y poder llegar al cuarto a cumplir la misión. ¿Está claro? Por otro lado, es curioso que de Mashiach se habla 3 días y 3 noches con respecto a su muerte, pero de los 2 testigos se dice específicamente 3 días y medio. Como que Yahushua dejó abierta la posibilidad de que después de él, con su nombre, sea resucitada las personas después de 3 días. Por eso los 2 testigos resucitan no a los 3 días, sino a los 3 días y medio. O sea, ya en el 4.º día. ¿Sí me explico? Ahora, aquí, además de eso, como les menciono, él estaba esperando 2 días más para dar tiempo a que lo que era posible, según los primeros 4.000 años, se volviera imposible. Entonces él poder venir a revelar lo imposible, resucitar a alguien después de 4 días. ¿Sí me explico? Para eso esperó 2 días extra. Además de eso, ¿por qué 2 días? Porque representa 2 milenios. Para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces Juan el Bautista, que es Yahuhanán, Eliyahu, murió hace 2 días, hace 2000 años. Y Yahweh está esperando esos 2000 años para volver a manifestar a Eliyahu, por ejemplo. Entonces, dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más, como los 2 milenios, mostrando que Yahushua vino en el 4.º, en la representación que hacemos, ¿verdad? Obviamente, 2 días más nos lleva al final del 6.º. En el lugar donde estaba, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, como ha estado en el cielo los últimos 2000 años, a la derecha del Padre. Y como decía cuando leí, enviaron pues las hermanas a decir a Yahushua. Vean qué curioso, enviaron a decir, no fueron ellas mismas. Como cuando una persona ora, está enviando a decir al Padre, por ejemplo, ya sea a través de ángeles, como creían antes, o a través del Hijo, que es el intercesor. El punto es que al enviar a decir es como una oración que se envía al cielo y la Ruach la lleva al Padre. Y lo digo así por el hecho de que después dice que se quedó donde estaba, a donde llegó la revelación, a donde llegó la oración, básicamente. Como Yahweh está en el cielo, ahí llega la oración de que el mundo está en enfermedad,
que necesita sanidad, y ahí se ha quedado Yahushua esperando 2000 años. Porque desde que Yahushua ascendió, de fijo lo han estado llamando, de fijo lo han estado esperando. ¿En qué momento baja? ¿En qué momento vuelve? Y Yahushua se esperó 2 días más. Y mucha gente ha tomado eso para decir, no es amor eso. ¿Por qué dura tanto? Y más bien es por amor a los que se tienen que arrepentir, por amor a los que tenían que nacer en los últimos 2000 años. Porque si hubiese venido en el primer siglo de los últimos 2000 años, un montones de personas no hubieran venido al mundo. Entonces, dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Yahudá. Le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los Yehudim intentaban apedrearte, y otra vez vas allá, ¿verdad? Como diciendo, vamos otra vez por los Yehudim, vamos otra vez por los escogidos. La primera vez fui y no hubo fruto, vamos otra vez. Y le dicen los malajim o los discípulos, que ya estarían en su presencia, como los 24 ancianos, por ejemplo. Bueno, en realidad son los profetas, pero estarían también los apóstoles por ahí. Y le dicen, pero si la vez pasada fuiste y te mataron, ¿vas a volver a ir? Dice, Rabí, hace poco los Yehudim intentaban apedrearte, y otra vez, ¿vas allá? Respondió Yahushua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Muy particular que esa sea la respuesta, que parece que no está respondiendo, ¿verdad? Es como, ok, está bien, vamos, Yahushua. ¿Verdad? Por un lado, lo curioso es que los que hacen el mal lo hacen en la oscuridad. ¿Se acuerdan que cuando Yahushua estaba ante todo el pueblo, los judíos no hacían nada, no hacían mates? Pero habían ocasiones donde ya era demasiado y trataban de hacer algo para hacerlo, para agarrarlo y matarlo, o hacerlo caer, según ellos, en palabra para poder acusarlo. Entonces Yahushua por un lado está diciendo, si ando abiertamente en ese momento, no van a hacer nada porque son impíos, y los impíos lo hacen en la oscuridad. Por otro lado, recuerden que los últimos 7 años se dividen en 3,5 y 3,5, como 12 horas de día, 12 horas de noche. El testigo como Moshe viene las 12 horas de día, los primeros 3 años y medio, cuando predica como el sol de justicia. Entonces está haciendo alusión a la segunda venida como sol de justicia en la primera mitad de los últimos 7 años, representado por las 12 horas. Entonces respondió Yahushua, ¿no tiene el día 12 horas? Después de que le dijeron, hace poco los Yehudim intentaban apedrearte y otra vez vas allá. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, como diciendo, si yo ando con el Padre, si yo ando en la luz, no voy a caer. Si ando en la luz, no me van a hacer nada, porque solo Yahweh va a permitir que suceda cuando tenga que suceder. En sí, la muerte me refiero. Dice, porque ve la luz de este mundo, ¿verdad? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. La luz de este mundo es el sol. Como dije ahora en lo que respecta al último, en el aspecto positivo, el sol de justicia de Malaquías 4:2. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, como los que se van a quedar en las plagas postreras, tropieza porque no hay luz en él. Rechazaron la luz, lo mataron, se deshicieron de Mashiach. Vean la diferencia entre la luz que está en el mundo y la luz que está en él. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, para este fin de los tiempos, es donde se pone todo más oscuro, por eso representa la noche, por eso dijo que vendría como ladrón en la noche. Antes de Yahushua manifestarse, antes de la verdad manifestarse, la gente andaba según la luz de este mundo, Heilel, Lucifer, el sol que cae. Antes de Yahushua manifestarse, la gente andaba siguiendo a Lucifer, como el sol de este mundo. Pero el que anda de noche, como ya cuando viene el fin de los tiempos, y ya Heilel perdió su autoridad porque Yahushua se la quitó hace 2000 años, tropieza porque no hay luz en él. Entonces ya el fin de los tiempos es clave porque no van a tener ni la luz de Lucifer, y al no haber aceptado a Yahushua no tienen la luz de Yahweh. Entonces no tienen luz ni afuera ni adentro, ni la luz del mundo, el poderoso de este mundo, ni la luz de adentro, que es Yahushua, la vida misma. Están muertos. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Eliezer duerme, pero voy a despertarlo. Entonces, dijeron entonces sus discípulos, soberano, si duerme sanará. Vean cómo no, estaban completamente en otra siempre.
soberano, si duerme sanará. Yahushua les había dicho que dormía porque se había muerto según la primer muerte, que es una ilusión y es como dormir. Entonces les dice claramente, porque ellos deberían haber entendido. Está dormido. Para que entendieran, se murió la primera muerte. Entonces le dice que está dormido para que entiendan que lo va a ir a resucitar. Pero voy a despertarlo, para mostrar que en el fin de los tiempos todos los que están muertos van a despertar por el poder de Yahushua. Y al final de los 2000 años también, por el hecho de que dijo que se esperaría 2 días. Dicho esto agregó, nuestro amigo Eliezer duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, soberano, si duerme sanará. Yahushua decía esto de la muerte de Eliezer, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yahushua les hablaba como la escritura habla y ellos le entendían pura carne, letra, como entendían antes de que Yahushua se manifestase para revelar la Torah, y todo lo interpretaron de la misma manera. Entonces, así como los discípulos que andaban con Mashiach y cualquiera pensaría que en todo lo entendían, estos mismos discípulos no le entendían lo que Yahushua decía, les hablaba claro, pero les hablaba de la manera que habla la escritura. Eso muestra que si los discípulos no podían entender a Yahushua, imagínense los fariseos y el resto. Entonces los fariseos, que se suponía que estaban haciendo todo correcto, que eran los más que conocían la Torah, en realidad estaban súper perdidos, porque aquellos que sí reconocieron a Yahushua ni siquiera le entendían. Entonces reconocían, por ejemplo, por lo menos, bendito Yahweh, que los fariseos estaban mal, que Yahushua es la verdad, pero no entendían muy bien cómo, por qué o qué significaba eso. Tanto así que cuando muere, ¿verdad?, se dispersaron, hasta que se manifiesta otra vez y les dice, ¿y qué están haciendo ahí pescando? Ven al colerón, Padre Celestial, que es la misericordia misma, porque después de eso lo matan, resucita, a veces los encuentra en el mismo trabajo que antes. Hay una opinión o una posibilidad de que, o sea, hay quienes dicen que este Eliezer era el mismo Yahuanán que está escribiendo el libro, como si fuese otro nombre de. Y es que, como sabemos, Yahuanán era el discípulo amado. Y aquí ya es la segunda vez que dice el que amas. Y Yahushua amaba. Entonces cabe la posibilidad, porque Juan hace eso y también lo hace al final del capítulo. Él dice, el discípulo amado, en tercera persona está hablando de él. Entonces se mantiene humilde según él, pero ¿verdad? Es como el discípulo amado, que resulta que era yo. Entonces Juan habla en tercera persona de sí mismo, porque él era el discípulo amado. Entonces sonaba como que muy soberbio decir, yo era el favorito de Yahushua. Obviamente Yahushua no hace acepción de personas, pero sí veía a cada apóstol diferente, como a Miriam de Magdala y todo lo demás. O sea, a cada persona según, como ya he dicho, lo que esa persona necesita, por decirlo así, o según lo que esa persona es, así como se refleja el amor de Yahweh hacia esa persona, como en este caso a través de Mashiach. Entonces hay una opinión, y es una posibilidad que veremos, entre más leamos de Juan, o se confirmará o lo contrario, pero repito, una opinión que dice, hay quienes creen que Yahuanán, Juan, el que está escribiendo el libro, es Eliezer. Y otra posibilidad por la que se cree eso es porque Yahushua dijo que si él quería, Yahuanán no moriría hasta que él volviese. Entonces, si ya lo había resucitado, con más razón pensarían que no iba a morir. ¿Sí me explico? Y dicen que lo amaba, Yahuanán era el apóstol amado, entonces se cree que era Eliezer, era Yahuanán, o sea, Yahuanán, Eliezer. Y tras de eso, Yahuanán es el nombre que tenía Juan el Bautista, que es Eliyahu, y Eliezer, como dije, representa a Eliyahu, entonces ahí se hace otra conexión. Yahushua decía esto de la muerte de Eliezer, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Dice aquí, tanto en hebreo como en griego se usa el término dormir para designar la muerte. Aquí en realidad están diciendo como si la palabra hebrea para dormir fuese la misma para morir. No, no es eso. Hay una palabra para muerte, mavet. Aquí Yahushua está utilizando este término, no es que el hebreo o el griego, es que lo espiritual se interpreta así. Yashen, está dormido. Entonces, sí, es otra palabra, como les digo. Verso 14. Entonces Yahushua les dijo claramente, muy importante, se podría decir, o cualquiera diría, ¿por qué no les habló claramente desde el inicio? Porque no se estaría dando la revelación, la enseñanza. No se podría entender entonces que el Antiguo Testamento es así, igual que como Yahushua hablaba, porque él es la palabra misma encarnada.
Entonces él primero les habla como habla el Padre, espiritualmente, según la verdad, porque la verdad es que el que muere está dormido. Pero para que el que es carne, eso es burla, como está dormido, vea cómo se lo están comiendo los gusanos. Entonces, muy diferente lo espiritual y lo carnal. Yahushua hablaba según el espíritu, ellos entendían según la carne. Entonces Yahushua les tenía que explicar en el medio. Entonces Yahushua les dijo claramente, así como dio toda la Torah y después se manifestó para aclarar todo. Primero nos lo revela y después nos da el entendimiento. Por ejemplo, Eliezer ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Por un lado, porque tal vez si hubiese muerto no hubiesen tenido tanta fe para que se resucitara, como en este momento cuando les dice que estaba dormido y ellos dicen, ok, se va a sanar. Entonces ya tienen fe de que va a sanar. Entonces dicen, no, en realidad está muerto. Si hubieran estado presentes cuando murió, se les hubiera venido abajo mucho de su creencia. Y por otro lado también el hecho de que si Yahushua lo hubiese resucitado antes de los 3 días, no hubiese sido la misma exaltación, la misma estima que hubiese recibido. Entonces, para que creyesen, me alegro de que no hayan estado ahí. Dice, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, ¿verdad? Tomás, el gemelo, el que quería tocar a Yahushua para creerle porque no tenía suficiente fe. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, el gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No les digo, acabo de decir que era de los que tenía menos fe. Acabamos de ver, era de los que menos había entendido. Porque cuando Yahushua le revela lo que está pasando y dice que lo va a resucitar, él está pensando en ir a morir. Todo al revés. Y son los discípulos. Por un lado, recuerdan que estamos hablando de que esto se puede ver como la segunda venida del último. Y Tomás es el gemelo. Entonces hay quienes dicen, o sea, han llegado hasta la teoría de que era hermano de Yahushua gemelo. Obviamente no. Pero hay dos posibilidades. O él en su familia era gemelo, o se parecía tanto a Yahushua que lo llamaban el gemelo, el Dídimo. ¿Estamos? Entonces, es como Géminis, también gemelos, que representa el primero y el último. Como un gemelo, es la misma semilla, bueno, no todo gemelo, pero en sí, uno de ellos, la misma semilla que se separa en dos, como el primero y el último, que es el mismo Yahweh. Entonces, Tomás, por ese hecho de ser gemelo, representa el último como gemelo del primero. Curioso que aquí está diciendo llamado Dídimo, llamado de gemelo, como para asegurar esa interpretación. Y si Eliezer es Eliyahu y Tomás representa el último, después de que Yahushua dijo vamos, Tomás repite vamos, como si fuese el segundo, diciendo vamos a morir con él porque es lo que falta, terminar el plan. Sí, en ese aspecto profético sí, pero en el aspecto carnal, Tomás no estaba entendiendo muy bien. Claramente él lo está diciendo estilo, o sea, vayamos y muramos con él como vamos a morir a nosotros, sí, bendito Yahweh. Pero Yahushua vino a dar vida, no muerte, a pesar de que lo hizo a través de su muerte, él vino a dar vida. Entonces dijo Tomás llamado Dídimo, que aquí dice, Tomás viene de la palabra aramea, va a seguir con arameo, hebreo, que significa gemelo, como su equivalente griego Dídimo, ¿verdad? Entonces Tomás es gemelo en hebreo, y aquí como esto se tradujo al griego ponen la versión griega para que entiendan es que es particular. Esto muestra la importancia de los nombres, puesto que cuando traducen dijeron que significa Dídimo. ¿Sí me explico? Dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y muy particular que estuviese diciendo esto ahorita, o sea, en este momento, puesto que cuando agarraron a Yahushua para morir, todos salieron corriendo. Vamos también nosotros para que muramos con él. Y es que como Yahushua había dicho, para que el Hijo de Yahweh sea exaltado por ella, por su muerte, vamos para morir también y exaltarlo más. Que es el punto de los dos testigos, mueren para darle más elevación al poder del Padre, por decirlo así. Lázaro me ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Llegó pues Yahushua y halló que hacía
ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahí ya confirma la escritura lo que les decía de que ya el 4º día era demasiado tiempo, ya había pasado demasiado tiempo, ya hasta olía feo, como dice la escritura. Lo cual es sorprendente, porque esa sería una de las razones por las que decían que era imposible resucitar a alguien ya cuando su cuerpo está, ¿sí? Está siendo comido por gusanos y todo eso, que van a estar devolviéndolo a la vida, imagínese usted. Y los zombies. ¿Recuerdan lo de Ezequiel 37? De que Yahweh lleva a Ezequiel a ver unos huesos secos. No solo huesos, sino secos, que ya es lo peor de lo peor de lo peor, lo más bajo, lo más bajo, lo más bajo, que puede llegar el cuerpo después de mucho tiempo, todo lo demás, de haber muerto. Y Yahweh le pregunta, ¿tú crees que puedan resucitar? ¿Que pueda volver la vida a estos huesos? O sea, imagínense la fe que se necesita para creer eso. Y Yahweh le muestra en visión cómo todo empieza a formarse, hasta que está el ejército que había muerto delante de él. Entonces, al decir aquí, llegó pues Yahushua, yo que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, Eliezer, ahí muestra, repito, que ya se había pasado el tiempo que todo el mundo esperaba para que pudiese resucitar. Ya lo habían dado por perdido, porque era el 4º día. Y por eso Yahushua se había esperado 2 días. Más el tiempo que duraría viajando. No se habló de cuánto duró viajando, solo se habló de los 2 días para que entendiésemos los 2 milenios entre la primera y la segunda venida. ¿Está claro? Al final fueron 4 días, entonces podría hablar, ok, ya había muerto después de que esperó 2 días, 3 días, duró como un día llegando. Oye, duró 2 días llegando, puesto que Marta le había mandado decir que estaba enfermo apenas, todavía no se había muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, dicen ahí, como equivalente a 3 kilómetros, sí. Dice, y muchos de los Yehudim habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yahushua llegaba, salió a encontrarlo. Pero Miriam se quedó en casa. Entonces Marta, cuando oyó que Yahushua llegaba, salió a encontrarlo. Pero Miriam se quedó en casa. Una vez más, es particular esto, vean qué poderoso. Marta fue a buscarlo, Miriam se quedó en casa. ¿Recuerdan que había dicho Miriam representa a los Yehudim, a los del sur, y Marta a los del norte, y Israel, los muchos que están regados por el mundo entero, que es de donde ellos básicamente los que van a ir a el último, a los 2 testigos, puesto que Miriam o los judíos no van a querer contacto con él, al menos al inicio. O sea, se van a quedar en casa, en Israel, es mi punto. O sea, no que no quieran, obviamente dicen querer contacto con Mashiach, pero no le reconocen como tal, entonces lo rechazan y se separan y se mantienen en Israel. Mi punto es, Marta salió de su casa, como salir de Israel a las naciones, esparcido, donde va a salir el último. Y por eso se van a encontrar primero los muchos con el testigo. Mientras que los que dicen ser el pueblo están en Israel, que no es a donde van a llegar los 2 testigos, sino hasta el puro final de su prédica, cuando terminen los 3 kilómetros, como los 3 años. Bueno, 15 estadios, como los 3 años y medio. Se podría ver ahí como el número 15, curiosamente el 15, ¿verdad? Es Yud Hei. Pero dice, entonces Marta, cuando oyó que Yahushua llegaba, salió a encontrarlo. Entonces estaban todos los judíos diciéndoles, ay, pobrecito, nuestros pésame y toda la cuestión. Cuando oye que Yahushua viene, sale corriendo. Lo que le va a decir es clave. Dice, pero Miriam se quedó en casa. Entonces también ahí vemos que Miriam era un poco más paciente. Marta dijo a Yahushua, soberano, si hubieras estado aquí. Vean cómo empieza sin fe, pero vestida o disfrazada de mujer de fe, porque está diciendo, si usted hubiese estado aquí, yo sí hubiese creído que usted lo salva, pero si no hubiese estado, o sea, como no estuvo, ya no creo. Repito, estaba con la mentalidad judía de que solo podía ser resucitado en 3 días, entonces ya al 4 ya era imposible, entonces dio por un hecho que no, pero eso es falta de fe en realidad. No sabe el poder de Mashiach verdadero, por eso esto tenía que pasar, para que subiese de nivel en la mente de ella y de la gente que era igual. El poder que Yahushua iba a manifestar era más grande que el que había manifestado cualquier profeta en el pasado. Entonces dice, soberano, si hubieras estado aquí, si hubiera estado ahí, quién sabe qué le hubiesen dicho, porque Yahushua se hubiese tenido que esperar de todas maneras. Pero espérese, que todavía no, espérese. Pero en la mente de ella, no, todo hubiese sido diferente.
Y eso es el problema nuestro muchas veces, es que no, uno dice, no, todo debería ser diferente ahorita. Como por ejemplo, la congregación debería estar súper llena, deberían conectarse 3.000 personas. Pero esa es la mentalidad de uno, porque uno desearía las cosas según uno, X razón, de X forma, pero... Entonces a uno le va a decir la mente, el corazón, y todo debería ser así. Pero Yahweh es el que sabe cómo verdaderamente tiene que ser. Por eso ni siquiera estaba presente para evitar. Entonces, ella, como ser humano, como carne, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tras de eso le dice, no habría muerto. Usted no permite que se muera, lo sana antes de. Pero también sé, oigan, que ese ya es donde le agrega esa fe que faltaba. También sé ahora que todo lo que pidas a Yahweh, Yahweh te lo dará. Y vean qué hermoso, y esto es algo que los judíos no entienden y no ven, y tampoco los cristianos al parecer. Que Marta le dice, yo sé que lo que le pidas a Yahweh Él te lo dará. O sea, es Yahweh el que hace el milagro, pero es a través suyo. Los judíos tienen la mentalidad de que uno se olvida de Yahweh y es solo Yahushua. Pero Yahushua mismo dijo, sin el Padre nada puedo hacer. Entonces, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Yahweh, Yahweh te lo dará. Yahushua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Entonces vemos que la fe que le faltaba no era suficiente. Una vez más, Marta como los discípulos. Yahushua le habla claramente y no le entiende. Yahushua le dice, tu hermano resucitará. Tu hermano va a levantarse. Marta le dijo, yo sé que resucitará. Vean esa, vuelvo a lo mismo, tristemente, es algo que la carne lo engaña a uno para que piense que es de fe, pero es una fe falsa. Como la gente que dice, por ejemplo, quedan 100 años para que esto se acabe. ¿En qué cree? Porque si cree en la escritura, ¿cómo se le ocurre creer eso? Usted está creyendo en el corazón que le dice, uy, yo espero que hayan 100 años para poder tener hijos y nietos. Eso es todo. Entonces, eso es como Marta, como que dice, no, hasta que me muera voy a ver algo. Hasta que me muera voy a ver lo espiritual. No necesariamente, porque no lo busca mientras vive. A lo que me refiero con eso es que Yahushua le está hablando del presente. Lo vas a ver en este momento. Y ella está pensando, uy, sí, cuando todo se acabe, después de un milenio, en el juicio final, ahí los vas a resucitar, ahí nos veremos, sí. ¿Sí me explico? Eso no es verdadera, no es la fe que Yahushua estaba esperando. Es la fe que tiene la mayoría de la gente. Mucha gente dice creer en el juicio final, creer en la resurrección de los muertos. Pero cuando alguien se muere, es como si nunca más lo fuesen a ver. Entonces es un poco ilógico. Aunque puedo entender, o sea, lo raro que es la muerte para la carne y lo difícil que puede ser. No, o sea, no me puedo imaginar en algunos aspectos, algunas muertes, sin duda, lo doloroso que puede ser. Pero es para la carne y uno tiene que reconocer, esto es carne. Yo tengo que entender por el intelecto y mi fe que esto no es el final. De hecho es apenas el comienzo, bendito Yahweh. Eso es lo que debemos entender, pero la carne nos va a decir que este mundo, bueno, es, ¿cómo lo puedo poner? Pues, se sabe por esa fe falsa que es temporal, pero se deja la muerte como la única solución para ver lo espiritual, o el milagro, o al Padre. Tanto así que Marta no hizo la conexión, a pesar de que Yahushua le está diciendo, lo vas a ver resucitar. Y ella le dice, sí, quién sabe cuándo, en el juicio final. Lo da por un hecho, ese es mi punto. Da por un hecho que sí, pero en un momento muy tan lejano que se vuelve casi irreal para la carne. Y mi punto final con este es que, como dice Pablo, de que la fe es la certeza de lo que no se ve. Certeza de lo que no se ve. Mientras que la mayoría de la gente tiene esperanza en el juicio final de ver a sus familiares. Nosotros tenemos que tener certeza de que les vamos a ver. Y más que eso, si Yahushua nos dice que lo va a ver ya, certeza de que va a ser ya. Ese es mi punto. No de que sí, cuando me muera, cuando todo deje de ser, cuando yo desaparezca. Porque volvemos a lo mismo de lo de tradición, religión y cosas falsas. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Vea cómo entendían eso al menos, la resurrección del día final. Le dijo Yahushua,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito Yahweh. Ahí le está tratando de decir, no se tiene que esperar hasta el día final. El día final está aquí, en el sentido de que él en carne tenía la capacidad de hacerlo volver a la vida. 25. Vayomer. Bueno, y le dijo a ella y a Joshua, Anoki, yo soy Hatkuma, la resurrección, el levantarse. Veja Jaim, y la vida. Yo soy el levantarse y la vida. Hatkuma. Ajá, el retorno ahí es que en esa traducción, que en realidad, o sea, yo no lo he encontrado, no he visto dónde, pero dice que resurrección es una palabra que no está bien porque está conectada con un falso Elohim, solo que no he encontrado cuál falso Elohim y cuál es la conexión. Porque, o sea, en realidad yo veo la palabra, o sea, me parece que la palabra tiene una etimología como clara, como re, de volver, y suscitar, como algo que pasa, como volver a ser. Entonces, no sé, o sea, me gustaría ver de dónde, por qué es que él termina diciendo eso. Y por eso yo la sigo usando, pero por si algo, si encuentran algo, me avisan. Entonces, yo soy el levantarse y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es clave, aunque esté muerto. Por un lado hay gente que está muerta en vida en este mundo. Cuando creen, viven. No importa que estuviesen muertos, creyeron, entonces llegaron a la vida, volvieron a nacer, como también entendemos, espiritualmente hablando. Pero por otro lado está diciendo que aquellos que creen en Mashiach, si resulta que se duermen, en el sentido de que mueren en este mundo, van a seguir viviendo. Aunque en esta realidad uno no los pueda ver, y lo que pueda ver sea el cuerpo inmóvil, en realidad la persona está viviendo simplemente en otra realidad, lo que sería el paraíso, en ese caso puesto que cree en Mashiach, que sería donde estaba Eliezer, pues estaba llegando, porque digamos el hecho de que eran 4 días da tiempo para que estuviera cerca todavía, no necesariamente ya dentro del Seol en el paraíso, pero de ir al ser amado Mashiach y creer en él, se habría ido al paraíso. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso es clave, porque ahí también mucha gente saca de verdad mala interpretación. Porque por un lado esto se confirma, no solo espiritual, sino literal, con los escogidos que no tienen que experimentar muerte. Pero no es lo que significa en todo aspecto. El otro aspecto es el que mencioné, de que aunque alguien muere sigue viviendo, y por creer en Yahushua no se va a morir nunca. Cuando llegue la muerte segunda, cuando llegue el juicio final, donde se va a dar la verdadera muerte, todos los que hayan creído en Yahushua van a ser defendidos por Yahushua como abogado en el juicio, y por ende van a ser justificados, mientras que los que no creyeron en él van a morir verdaderamente. Por eso dice aquí, y todo aquel que vive, puesto que cree en él, o en este caso el que está viviendo en este mundo, y cree en mí, no morirá eternamente. Si está viviendo en este mundo, cree en Yahushua, aunque se duerma, sigue viviendo, porque es solo dormir. La verdadera muerte es la del juicio final, y es defendido ahí, entonces vive eternamente. Y a todo aquel que vive, y en el fin de los tiempos, aquel que cree a la doctrina de los 2 testigos, no va a morir en lo absoluto, ni siquiera va a experimentar el dormir, en el sentido de la primera muerte. ¿Verdad? No es que no va a dormir por 3 años y medio. Que recuerdan cuando en Lucas vemos de que el rico y Eliezer, se menciona el nombre de Eliezer porque era un hombre justo, pero vivía en pobreza y con enfermedad, una vida en lo físico triste, dura, pero por soportar la prueba, la rectificación, etcétera, etcétera, cuando muere se va al paraíso. Mientras que el rico no se menciona su nombre porque era un impío, solo se menciona que tenía plata, ¿verdad? Como la gente de este mundo que se esconden tras el dinero, tras el supuesto éxito y cosas así. Al final entonces se muere y lo sepultan porque ese sí murió. Está en el infierno después, que uno podría decir, si está muerto, ¿por qué se está hablando? Porque la verdadera muerte es confusión, es vergüenza, y es lo que se siente en ese infierno donde cayó el rico. Vuelve a ver a Lázaro que está tirándosela a lo rico, de lo bueno en el paraíso, y Yahushua explica que los que están en el infierno no pueden pasar al paraíso, los que están en el paraíso no pueden pasar al infierno,
y que aunque alguien se resucitara, alguien resucitara a los muertos, no le creerían, explica Yahushua, y está profetizando lo que pasaría con él, puesto que él resucitaría y tampoco creerían por 2000 años. Entonces es curioso que este Eliezer, ¿verdad?, es pobre y tiene el mismo nombre que este hombre. Entonces se hace la conexión, o sea, no es la misma persona, vuelvo y repito, porque se mencionaría en algún momento alguna conexión al respecto, pero sí por el nombre hay una conexión, en el sentido de que este hombre, Eliezer, amado, por eso iría al paraíso, como Eliezer, el pobre, fue al paraíso. Eliezer, el pobre, tenía llagas como Job, y no era rico, era visto como lo vil del mundo, mientras que el rico, como el líder mundial, se creía todo. Entonces Eliezer, como Job, era justo, igual que en cierta forma, ¿verdad? Hablamos del último, que lo van a ver como lo vil, y Moshe, la segunda señal que hizo para mostrar que él era, representando la segunda venida, fue que sacó su mano toda leprosa. Entonces todo eso se conecta con el hijo pródigo que viene en error, y por eso lo ven como lo más vil, entre otras cosas, y se conecta con este otro, que es el amado. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, soberano. Vean eso, Yahushua le dice todo y después le dice, ¿lo crees? Porque si no lo cree, va a quitar fuerza para que se manifieste el poder en Eliezer. ¿Crees esto? Le dijo, sí, soberano. Yo he creído que tú eres Mashiach, el hijo de Yahweh, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Miriam. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Miriam, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Vean eso, muchos son llamados, pocos los elegidos. Primero fue a las naciones, donde se encontró con Marta, los que estaban dispersos, que le faltaba fe, pero de los cuales algunos creyeron, serían parte. Y después estos, los que están en las naciones, van a los que están en Israel, en casa, y en secreto le dicen, hey, esta es la doctrina, te llaman también. O sea, no solo a Israel, sino también a Yahudá. Yahweh llama a todo Israel en estos tiempos finales a través de los dos testigos, pero primero lo van a ver los que están entre las naciones y después los que están en Israel. ¿Sí me explico? Primero lo van a ver los cristianos y después los judíos. Y en secreto, muy particular, se lo dijo en secreto. También es como el secreto, el misterio de que Yahushua se vuelve a manifestar. Bueno, Yahweh se vuelve a manifestar a través del último y la gente no va a entender, no va a ver que es el mismo. El maestro ha llegado, pero la gente no le espera, por eso hay que decirlo en secreto, porque solo pocos van a entenderlo. Como ladrón en la noche, exacto, el ladrón entra en secreto, no le avisa a nadie que va a llegar, porque si no, lo agarra. Entonces, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. O sea, cuando se quedó en casa, no es porque no quería ir a él, sino no sabía. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Yahushua todavía no había entrado en la aldea. Qué curioso estar leyendo esto y mencionar esta palabra aldea, porque ahora se los mencioné lo que estaba viendo del rabino, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que estaba en una aldea y que él sentía que ya venía Mashiach. Muy particular, o sea, como el mundo está por entrar a esa aldea en el sentido de la era de Mashiach, y Mashiach por manifestarse en general, y era un judío diciéndolo como María aquí. Uno también estaba hablando, por si algo, él decía, ¿cómo es que adoran tanto a los ricos, que en vez de poner el nombre del Todopoderoso en las sinagogas ponen el nombre de la persona que puso la plata para construir la sinagoga? ¿Cómo es que idolatran a los rabinos y que esto y que lo otro? Entonces sí digo muchas cosas que son verdad, pero tristemente se mantiene en el judaísmo, que es al final lo mismo. O sea, si a alguien se le revela, digamos, alguien está en el cristianismo y se le revela que todo el mundo está en la falsedad, normalmente el cristiano tiende a decir, ay, pobrecitos los católicos, pobrecitos los judíos, pobrecitos los musulmanes que están mal. No se da cuenta que se le está revelando que es él también, esa doctrina en la que se encuentra está mal. O sea, es muy común que eso pase, y es lo que pasó con este judío. Entonces, continúo, dice, entonces los Yehudim, bueno, Yahushua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. O sea, entonces se queda ahí, yo hablando con unos amigos. Y vuelvo y repito, cualquiera diría, pero qué falta de todo, Yahushua. No es que tu amigo está muerto, usted se queda hablando ahí. Viene para adentro y se espera en la entrada. Tantas cosas que podría decir la carne de lo tal vez ilógico que parece esta actitud de Yahushua, de tomarse tanto tiempo para llegar. Pero si al final, o sea, si Yahushua sabe que lo va a sanar, ¿qué importa el tiempo entonces?
Exacto. No había entendimiento de parte de ellos o de las personas que dirían esas cosas. Dice, entonces los Yehudim que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que Miriam se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Miriam, cuando llegó a donde estaba Yahushua, al verlo, se postró a sus pies. Vean qué curioso. Ella va a la vida, pero los judíos deducen que va al sepulcro. Ella está buscando a Mashiach, pero la gente está en su mente buscando la muerte, al falso Mesías, sepulcro, blanqueado, fariseo, ese tipo de gente. Entonces los Yehudim que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que Miriam, y vean, la consolaban como el espíritu, la Ruach HaKodesh, que consuela. En este caso, los judíos saben que perdieron la Ruach hace mucho, que se alejó de ellos, entonces dicen que no tienen espíritu de profecía. Entonces ellos tienen que ser consolados con las palabras de los sabios, de los rabinos, del Talmud, de que Mashiach viene, por ejemplo. Entonces particular aquí ellos estaban consolando, no la Ruach. Entonces los Yehudim que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que Miriam se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Miriam cuando llegó a donde estaba Yahushua, al verlo se postró a sus pies, lo cual los judíos hubiesen dicho, oh, idolatría. Miriam cuando llegó a donde estaba Yahushua, al verlo se postró a sus pies, diciéndole, soberano, lo mismo que le dijo Marta, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso muestra la relación entre las hermanas, la relación entre Israel y Yahudá, cómo están en lo mismo, aunque están en diferente religión, por ejemplo, cristiano y judío principalmente. Miriam cuando llegó a donde estaba Yahushua, al verlo se postró a sus pies, diciéndole, soberano, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cómo sabe? Si lo hubiera dejado morir, ¿qué hacen ustedes? Imagina. O sea, Yahushua, si hubiese estado, lo hubiera tenido que dejar morir. ¿Qué hubiesen pensado de él? ¡Qué maldad! Entonces, mejor que no estuviese. Volvemos a lo mismo, lo hubiesen malinterpretado de muchas maneras. Mejor no estar y que le digan esto, a que esté y que le digan, lo dejaste morir. ¡Qué clase de...! Entonces, y eso era por dar un ejemplo, otro montón de cosas que el corazón podría poner. Soberano, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Yahushua entonces, al verla llorando, oigan, y a los Yehudim que la acompañaban, ¿verdad? Porque la siguieron, ellos venían también sufriendo, también llorando, se estremeció en Ruach y se conmovió. Le provocó ya sentimiento ver a tanta gente sufriendo, a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar. El que uno sepa lo que viene no hace que la carne se sienta con tristeza, por ejemplo. O sea, no cambia que la carne se pueda sentir con tristeza cuando ve el sufrimiento de alguien que ama, como por ejemplo la empatía que uno siente. O sea, el que uno sepa que la persona que uno ama va a resucitar no le quita el dolor que pueda sentir al verlo fallecer o dolerse. Y a Yahushua entonces al verla llorando, y también vean esto, es particular, porque Marta había llegado, pero no le pasó esto, no le causó el mismo efecto. ¿Por qué? Porque había solo llegado Marta, pero ahora llegó Miriam con un grupo de gente. Era más la energía o lo que estaba sintiéndose. También, una vez más, otra cosa es el hecho de los muchos que tristemente, como Marta, dicen creer pero se alejan, no están en la enseñanza. Y Miriam, que al final sí acepta y lava sus pies, lo unge, acepta a los dos testigos, eso representa a los pocos. Por eso causó más emoción o sentimiento Yahushua cuando llegó Miriam que cuando llegó Marta. Que también se puede ver como lo que dice Pablo, que la ceguera de los Yahudim, como Miriam, se mantendría hasta el final para que pudieran entrar los gentiles. Entonces, cuando ya finalmente llegan los Yahudim, es una alegría que causa lágrimas de alegría, de que bien, al final llegaron, ya pudieron ver quién es Mashiach. Entonces, Yahushua entonces al verla llorando y a los Yehudim que la acompañaban también llorando, se estremeció en Ruach y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Vean eso, o sea, se había quedado ahí en la entrada. Pero cuando ya los vio llorando todos, dijo, no, ya, voy a hacer algo, pobrecitos. Si él hubiese estado ahí, le hubiera costado esperarse. Mejor no estar, porque vio lo que causó cuando los vio llorando. Ok, ¿dónde está? Voy a ir a resucitarlo. ¿Sí me explico? Mejor no verlos llorar, porque le iba a causar ir a resucitarlo. Y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, soberano, ven y ve. Yahushua lloró. Ese es el verso más corto de toda la escritura. Como pueden ver, son 2 palabras. Y creo que lo dejaron así al propio, ¿verdad? El verso más corto de toda la escritura.
para mostrar algo tan humano de Yahushua. Nadie esperaría a Yahushua llorando. ¿Por qué va a llorar si es Yahushua? Es Mashiach. Todo lo podemos en Mashiach, que nos fortalece. ¿Cómo va a llorar? Pero vemos que es humano. Vemos que Él también siente por nosotros el dolor que nosotros sentimos. No necesariamente, o sea, Yahushua sabía que lo iba a resucitar y aún así llora. Llora por el dolor que eso causa, no porque se fuese a mantener muerto, ni punto. Entonces eso muestra cómo Yahushua, a pesar de que Él sabe el futuro que tiene Yahweh para nosotros, Él también sufre con nosotros por el sufrimiento que nosotros sentimos en la falta de entendimiento, por ejemplo. Al no saber por qué tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar y cosas así. Sí, no, tampoco, ¿verdad? O sea, también lloró después cuando estaba por ser sacrificado. Pero pues, eso ya se puede ver más personal, como más obvio. Estaba por pasar él mismo por muchos sufrimientos. Pero en este caso está sufriendo por algo que él sabe que va a arreglar. Entonces no está sufriendo por Lázaro, está sufriendo por la gente que está sufriendo sin razón. Por falta de entendimiento, está sufriendo la gente. Entonces Yahushua llora porque los ve en otras. Como diciendo, no entienden a qué vine, no entienden quién soy. Me vienen a buscar diciendo que soy Mashiach, pero están llorando como si no lo fuese. Una contradicción del espíritu y la carne constante, como Pablo lo menciona una y otra vez. Verso 35, Vayeibech Yahushua, Vayeibech Yahushua. Y lloró Yahushua, que también se podría decir y llorará Yahushua, como lo hizo antes de morir y en el fin de los tiempos como la segunda venida. Y digo que también se puede decir porque tiene la Vav que hace reversible el tiempo. ¿Dónde lo pusiste? Y le dijeron, soberano, ven y ve. Yahushua lloró. Entonces vean, primero dijo, ¿dónde lo pusiste? De camino se puso a llorar. En el sentido de que primero actuó y después lloró. No fue que, ok, ¿dónde lo pusieron? Sino que, ok, no lo pusieron y de camino ahí iba sintiendo ese dolor tan grande. Y también tras de eso, Yahushua llorando, más difícil se les va a hacer a los Yehudim creer, porque los Yehudim iban a pensar que estaba llorando por la muerte de Lázaro, entonces decían, sí, ya hasta él está llorando porque lo amaba tanto que era su amigo, y dicen que es el Mesías, quiere decir que ya hasta aquí llegó Lázaro, según la mente del hombre de la carne. Entonces dice, Yahushua lloró. Dijeron entonces los Yehudim, mira cuánto lo amaba. Lo que les decía, lo interpretan al revés. Ay, vea, llora porque lo amaba tanto. No, está llorando porque los ama a ustedes que no entienden nada. A los judíos que estaban diciendo esto. ¿Sí me explico? Estaba llorando por ellos, no por Lázaro. Estaba llorando por lo que se siente cuando uno ve mucha gente llorando que uno ama. Estaba llorando por la energía que eso causa. Estaba llorando por la falta de fe, etcétera. Y también, o sea, obviamente se puede incluir, quizá lloró por el sufrimiento que haya podido sentir Eliezer, porque se murió, al final se murió, sí sufrió algo. Entonces, como, qué dolor que haya tenido que pasar eso mi amigo a quien amo, para yo poder ser exaltado como estaba por serlo. Que sí, es en realidad, aunque suena vacilón, es otra posibilidad también de por qué podría llorar, porque este mundo es un mundo de trabajo, es como está descansando y lo voy a traer a trabajar otra vez. Lo único positivo de eso es que va a poder elevarse más. Y si era Yahu Hanan, tenía que escribir todo esto. Era necesario. O sea, si es que fuese esa la verdad al respecto. Entonces dice, mirad cuánto lo amaba. O sea, entre más sufre, más ama, según la gente. Porque el amor es sufrido. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? ¿Verdad? El de Juan 9. El milagro ese tan grande que les mencioné que era para mostrar que es Mashiach. Entonces vean la forma en que lo dicen. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Eliezer no muriera? Es como un poco de retadora la pregunta. Es como, si lo amaba tanto, ¿por qué no lo salvó? ¿Por qué no lo...? Ya poniendo en duda su poder, sus razones de hacer los milagros, otras cosas. Obviamente, otra posibilidad también de algunos de los que estaban diciendo esto, que estaban alrededor, que no fueran tan malos, que estuviesen pensando igual que Miriam y Marta. Uy, si hubiese estado aquí lo hubiese salvado. Lo más seguro lo hubiese podido salvar. Pero la forma en que aparece después de que dijeron, mire cuánto lo amaba, es como si alguien respondiera, uy, pues si lo hubiera amado suficiente hubiera estado aquí para salvarlo. Ahora está llorando. Aquí es como un ejemplo de lo que él estaba por hacer al morir. O sea, lo que hizo Eliezer y Yahushua estaba a hacer con Eliezer era un ejemplo de lo que Yahushua haría al morir. Porque al Yahushua venir y resucitar a Eliezer, decir, abran la tumba, es abran el Seol. Yo tengo las llaves.
y decirle al muerto salga de ahí, es porque tiene la autoridad de sacar a los presos del Seol. Entonces está mostrando el poder que él iba a obtener al morir e ir al Seol, tomar las llaves y resucitar. No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Eliezer no muriera. Y a Joshua, profundamente conmovido otra vez, ¿verdad? Como esa vez que lloró, y a Joshua, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Curioso que diga eso de otra vez, como una vez más, segunda venida. Vino al sepulcro, como el hecho de que tiene que volver a morir e ir al Seol otra vez. Otra vez vino al sepulcro. Lo que está diciendo era que estaba conmovido otra vez. Y así vino al sepulcro. Ese es el punto de lo literal. Pero es curioso que esté mencionando, porque en hebreo no hay comas. Otra vez, como Ajar, fin de los tiempos, Ajarón el último, para ir al sepulcro. O sea, para morir e ir al Seol y terminar el trabajo. Entonces Yahushua, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva como la de Yahushua. O sea, donde metieron a Yahushua. Quizás no igual a la Yahushua, porque la Yahushua era alguien rico, pero era una cueva, o sea, era una... Y tenía una piedra puesta encima. Sí, exacto, todavía, ¿no? Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, ¿verdad? Similar al sepulcro al que pusieron a Yahushua, tenía una piedra que rodaba, ¿verdad? Que corrieron como puerta. En esta tenía una piedra puesta encima, lo cual es particular porque Yahushua es la piedra angular. Y Yahushua es el que tiene la llave del sepulcro. Y Yahushua es la puerta. Entonces Yahushua es la puerta, su nombre es la llave. Dice, era una cueva, como el Seol es un hueco, sin agua. Tenía una piedra puesta encima. Dijo Yahushua, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, vean que es Marta, no Miriam, Marta, la que le había dicho, sí, soberano, yo he creído que tú eres Mashiach, el hijo de Yahweh. Vean qué molesto, porque vean cómo dice Yahushua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, soberano. Pero vean lo que le dice, sí, yo he creído que tú eres Mashiach. No fue eso lo que le pregunté, mi amor. Fue si cree que puede resucitar Eliezer. ¿Sí me explico? Pero ella está diciendo, sí, yo creo que usted es el Mashiach. Por eso es que ahora cuando dice, abran, es obvio que es porque lo va a resucitar. ¿Y qué dice Marta? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, soberano, hiede ya, porque lleva 4 días. Como diciendo, ¿cómo le van a abrir? Ya huele feo. De ahí, Marta, no te acabo de decir que lo voy a resucitar. Usted no me dijo que creía. No, yo le dije que creía que usted es el Mashiach, pero no le entendí nada acerca de la resurrección, porque no me lo puedo imaginar, por la falta de fe. ¿Sí me explico? Espero. Aquí vemos que la fe todavía no había llegado al nivel que tenía que llegar. Y vemos que es Marta la que tenía un poquitito más de problema con eso. Como los muchos, eso es lo que representa. No es nada personal con Marta, en absoluto. Está de fijo en el paraíso a lo lindo. Muy importante, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. O sea, se quedó con esa idea, a pesar de que Yahushua le dijo, yo soy la vida. Después de eso. Entonces se quedó con la idea que en el juicio final, cuando Yahushua le dice, yo soy la resurrección y la vida, ella quedó con sí, la resurrección del juicio final. Y la vida para la otra vida. Entonces quedó igual, por eso le dice, sí, yo he creído que tú eres Mashiach, el que nos va a dar la vida en el juicio final. Y Yahushua no le estaba diciendo eso, le estaba diciendo, si crees vas a verlo ahorita. Entonces, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, soberano, hiede ya, porque lleva 4 días. Por si no sabía Yahushua, 4 días lleva muerto. O sea, ya no se puede resucitar según el judaísmo, según lo que se ha creído hasta el momento, según todo milagro que se ha hecho en el pasado. Huele feo, no le abran. ¿Cómo se le ocurre a Yahushua? Solo porque usted lo ama y lo quiere ver. O sea, de fijo será la mentalidad. Usted lo pudo haber venido a ver cuando murió. Ya pasaron 4 días, ya es muy tarde. Ya la vela pasó. Soberano, hiede ya, porque lleva 4 días. Y Yahushua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la estima de Yahweh? ¿Cómo me gustaría saber el tono? No, yo con mucho amor, pero... ¿verdad? No sé cómo... Primero y último, misericordia y juicio, ¿verdad? Me refiero al último, esto lo hubiera hecho un poco más golpeado. Pero... ¿no te he dicho que si crees verás la estima de Yahweh? Confirmo, ¿verdad? Ahí Yahushua mismo está confirmando lo anterior. Yahushua ya le había dicho que lo iba a resucitar. Ella no había entendido nada.
Por eso le dice esto en este momento. Y Yahushua le dice, pero ya te había dicho. No te he dicho que si crees. Ella había dicho que sí creía, pero lo que creía era diferente a lo que Yahushua le había dicho que creyera. Entonces por eso la confusión. No te he dicho que si crees. Y vean lo que le dice. Verás la estima de Yahweh. No le dice, verás la estima del Hijo. Verás la estima de Yahweh. Verás el honor de Yahweh. Verás el poder de Yahweh. Si crees, esto es clave. Entonces cuando la gente dice, es que ¿por qué no veo a Yahweh? ¿Por qué no veo su poder? ¿Por qué no veo su bendición? Porque no cree. Tal vez con su boca diga que sí cree, pero hay falta de fe que no está llevando a ver. Y eso es lo que quiero que se entienda. Ayer me hicieron una pregunta similar con esto. No te he dicho que si crees verás la estima de Yahweh. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Vean cómo dice el muerto, no dice Eliezer. Porque ahí fue puesto el cuerpo. Eliezer estaba, lo más seguro, repito, en el paraíso o por ahí cerca llegando. Entonces, el muerto, donde lo habían puesto, porque fue el cuerpo, es el cuerpo el que muere, no el alma. Entonces quitaron la piedra donde habían sido puesto el muerto. Y Yahushua, alzando los ojos a lo alto, ¿verdad? Hacia el Padre, dijo, Padre, te doy toda por haberme oído. Vean qué perfecto. Por haberme oído en pasado. Es parte también de lo que hablaba ayer en el desprograma. Y Yahweh ya sabe todo lo que le vamos a decir antes de que se lo digamos, pero no por eso tenemos que dejar de orar, porque Él quiere oírnos. Yahushua sabe que ya Yahweh está listo para levantar a Eliezer, pero Yahushua habla en voz alta para que lo vea la gente que está alrededor y lo oiga. No en el sentido de, para que, vean cómo ora, sino para que vean que es Yahweh el que va a levantar a Eliezer. Ese es el punto. No que vean a Yahushua orando, sino que vean que es Yahweh el que lo va a levantar. Padre, te doy toda por haberme oído. Lo da por un hecho. Ya me oíste al respecto. Lo cual también esto podría mostrar que Yahushua había orado en privado en algún momento. Yahweh, voy a ir allá donde Eliezer, por favor levántalo de los muertos, esto y lo otro, Ok, ya llega ahí y dice, Padre, toda por haberme oído. Sí, o sea, Yahushua, no necesariamente en el sepulcro, pero sí, Yahushua ya había orado. Básicamente esto es lo que indicaría. Y aquí Yahweh iba a hacer la obra, entonces Yahushua le da toda por haberlo oído. Sin embargo, el hecho de que no se menciona que ya había orado, literalmente nos revela algo. Que Yahushua, para el fin de los tiempos, cuando esto está por revelarse, ya en todo aspecto, Yahushua está a la derecha del Padre. Y el que Yahushua esté con el Padre quiere decir que ya Yahweh nos oyó en todo lo que le vamos a pedir en el futuro. Porque Yahushua es el intercesor. Y otro montón de cosas que se pueden decir. Entonces, Padre, te doy toda por haberme oído. Oigan esto. Yo sé que siempre me oyes. Entonces tiene que hacer la explicación enfrente de la gente, porque es la gente la que no entiende. Yahweh no necesita la explicación. Yahushua ya lo sabe, pero hace toda la explicación por la gente que oye y el que escribiría. Yo sé que siempre me oyes, porque es el intercesor, porque es el intermediario entre Yahweh y los hombres, el abogado. Pero lo dije por causa de la multitud. Y vean, la multitud, o sea, los muchos que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, porque ese era el punto de este milagro, darle estima a Yahweh y reconocer quién es el Hijo que envió. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Kol Gadol, como la gran voz de Yahweh que se manifiesta como el Micael, la voz de Shofar en el fin de los tiempos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Eliezer, ven fuera. Eliezer, ven fuera. Y el que había muerto salió, Bekol Gadol, con gran voz o con voz grande, sería Tzei Hutzah, salid afuera. Hutz es afuera, Hutzah sería la parte de afuera, y Tzei es la orden de salir. Como había dicho, Eliezer representa a Eliyahu. Él estaba metido en una cueva, lo habían enterrado en una cueva. Sí, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En la historia de Eliyahu vemos que Eliyahu fue y se metió en una cueva por miedo a que lo matara Jezabel. Entonces es como si estuviera muerto de miedo y se metió en una cueva como Eliezer por Jezabel, la gran ramera, la falsedad. Entonces llega Yahushua a la vida y le dice, sal de ahí, como cuando llegó en Reyes la voz apacible
el silbido apacible, y llamó a Eliyahu y le dijo, sal de ahí, ¿qué haces ahí adentro? Entonces, curioso, Jezabel, como la gran ramera, quiere matar a Eliyahu, como la hija de Herodías consiguió que cortaran la cabeza a Juan el Bautista, quien estaba metido también en la cárcel. Entonces, Jezabel, como la gran ramera, quiere matar a Eliyahu. Eliyahu, muerto de miedo, se mete en una cueva como Eliezer, que estaba muerto literal, hasta que llega la voz de Yahweh como un silbido apacible, como el espíritu de Yahweh en Yahushua, que le dice, sal de ahí. Eliezer, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Imaginan qué sorprendente. Bueno, primero que todo, que incómodo, salir, y él saltando para poder salir. Tras de eso se ponían kilos de especias encima para que no oliese tan mal. Era todo lo que hacían al cuerpo antes de enterrarlo. Entonces, o sea, no me imagino lo difícil que pudo haber sido levantarse. Por otro lado, imagínense la fuerza que le dio Yahweh, cómo se levantó. O sea, no se levantó como con dolor, no, se levantó como si hubiera vuelto a nacer. En el sentido con toda la fuerza, puesto que tenía que levantarse estando amarrado y con un montón de especias encima. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, como la falsedad de la gran ramera mantiene a la gente atado, y con vendas, como para que no vean la verdad, el rostro envuelto en un sudario. Yahushua les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Yahushua es la vida, viene a nosotros y nos dice, salga del pecado, salga del error, salga de la mentira. Y salimos, pero todavía venimos con problemas, atados con cosas que traemos de ahí. Entonces después la otra orden es desatarlo y dejarlo ir. Y eso es lo que hay que entender. Uno sale por orden de Yahweh el primero, Yahushua, pero después en el camino tiene que ir siendo desatado de todas las cosas que traía amarrado por la muerte en la que estuvo viviendo. El pozo, como por eso dije un pozo como el Seol sin agua, porque dice que la tenía encima, la piedra, que también es como mostrando como la muerte de Yahushua, la piedra angular, vino a abrir la puerta para los que estaban en el Seol, que creen en él, y por otro lado dejar encerrados a los que no son, como la puerta, como la piedra angular. Desatadlo y dejadlo ir. Entonces, muchos de los Yehudim que habían ido para acompañar a Miriam y vieron lo que había hecho Yahushua, creyeron en él. Bendito Yahweh. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Vean lo que son, ¿qué es el sapo? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yahushua había hecho. ¿Verdad? Obviamente algunos de ellos iban con una buena intención. Vamos para que los fariseos crean. Pero algunos otros iban, estos fariseos andan buscando algo de este hombre y resulta que con esto que le vamos a contar quizá ya sea suficiente, sea la gota que derrame el vaso. Y eso es lo que lleva a la gente a la blasfemia espiritual, a la blasfemia del espíritu, que es el único pecado sin perdón. Entonces, el hecho de que están viendo la estima de Yahweh tan grande, está resucitando un muerto de 4 días, y aún así, jale a decir a los fariseos, tal vez no lo acepten, tal vez los fariseos digan que esta resurrección no es válida según la ley, hay que volverlo a matar a Eliezer. De hecho, lo querían matar a Eliezer más adelante. Eso muestra la posibilidad de lo que acabo de decir. Muchos de los Yehudim que habían ido a acompañar a Miriam y vieron lo que había hecho Yahushua creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yahushua había hecho. Entonces los principales Kohanim y los fariseos reunieron el Sanedrín. Dice aquí el concilio, conocido también como Sanedrín. Estaba compuesto por el Cohen Gadol, quien lo presidía, por otros personajes importantes de las familias sacerdotales, por un grupo de hombres notables de familias no sacerdotales, los ancianos, y por un grupo de maestros de la ley, hasta completar el número de 71. Tenían autoridad en cuestiones internas de los Yehudim, especialmente las religiosas. Curiosamente el Sanedrín ya lo volvieron a formar hace unos años, entonces el Sanedrín ya existe otra vez y van a tener mucho que ver en la muerte de los 2 testigos. Entonces los principales sacerdotes, Kohanim, y los fariseos reunieron al Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos? ¿Cómo qué haremos? Vayan y crean y conviértanse. ¿Qué haremos? ¿Qué se tiene que preguntar? Nada. ¿Qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar apartado y nuestra nación. Vean la cosa. Ay, Padre Celestial. Cero fe en Yahweh. Puesto que dice, si la gente cree en él, los romanos nos van a destruir. Si la gente cree en él, los romanos van a destruir nuestro templo de piedra.
estaban adictos a la piedra espiritual, adictos a la letra. O sea, sé que suena muy vacilón, pero es la realidad. Eso es lo que hace en lo espiritual la letra. Los vuelve adictos a la falsedad. Y piensan que esa es la única forma de interpretarla. Y se meten con todo lo que está en el Talmud, por ejemplo, que es la supuesta interpretación de la letra. Entonces, y aquí el punto es que Yahushua, ¿se acuerdan cuando los mismos discípulos le dijeron, mira las piedras tan hermosas de este templo? Y Yahushua le dijo, destruyanlo, yo lo levanto en 3 días. Y Yahushua quitó ese honor o esa idolatría que tenían hacia el templo de piedra, para que entendiesen que el templo era simplemente una representación de él, Mashiach, y su cuerpo que iba a ser sacrificado. Entonces, los del Sanedrín están por sacrificar a Yahushua, el templo verdadero de Yahweh, por miedo a que les destruyan el templo de mentiras de piedra. Ellos van a terminar matando a Yahweh en la carne para evitar que los romanos destruyan la piedra. Eso muestra idolatría, adoran la piedra. Eso es un ídolo. ¿Qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales, y lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar apartado y nuestra nación. Nuestro lugar apartado y nuestra nación. Si ellos hubiesen creído y supiesen que es de Yahweh, no tendrían miedo de los romanos. Porque si la gente empezaba a decir, él es Mashiach, el rey de Israel, Roma lo vería como una amenaza. Porque Roma era la que reinaba. Entonces diría, ¿qué? Hay que matar a todos. Entonces era como lo conectaban. Un rey que llegara a establecer el reino. Exacto, por eso también, ¿verdad? Cuando resucitó en Hechos, le preguntan, ¿cuándo vas a establecer el reino? Básicamente quitando a los romanos, y Yahushua les dice que no es para ellos. Curiosamente, los judíos matan a Yahushua, ¿y qué pasa 40 años después? Destruyen el templo. Entonces, ¿qué ganaron? Nada. Exacto. Entonces, si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar apartado y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, Cohen Gadol, aquel año, Caifás, por eso Yahushua le pone a Pedro Kef, la versión, por decirlo así, hebrea, de Kefá, arameo, Caifás, la versión griega. Yahushua le cambia el nombre a Pedro y le da el nombre del sumo sacerdote de ese momento, para que se entendiese que Yahushua estaba quitando a Caifás y poniendo a Kef, poniendo a Pedro como su representante en la tierra. Por eso Pedro representa la piedra angular, Paulus la segunda venida, el último. Entonces, Caifás, uno de ellos, Cohen Gadol aquel año, como diciendo un ratillo, Cohen Gadol por un tiempo, aquel año nada más. Obviamente fue más de un año, pero aquí el punto es, en ese momento él era el sumo sacerdote, pero al ponerle tiempo quiere decir que no es para siempre, porque Yahushua es el verdadero. Entonces Caifás, uno de ellos, Cohen Gadol aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Al sumo sacerdote, ustedes no saben nada, dejen de estar inventando. Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Vean esto, sorprendente. Caifás era el sumo sacerdote, y por eso Yahweh lo utiliza para profetizar. Pero él en su carne está diciendo algo completamente diferente a lo que Yahweh quería decir. En su carne él está diciendo, ustedes son tontos. Si lo matamos, nos salvamos. La solución es matarlo para que ya esta cuestión se detenga. Ese fue el punto de vista de la carne, del corazón de Caifás. Pero era Yahweh profetizando, porque es el sumo sacerdote y Yahweh lo utiliza, sea quien sea. Y a través de él se reveló que era necesario para la nación que uno, Yahushua, muriese por nuestros pecados. Entonces él ahí quería salvar su pellejo, pero Yahweh estaba profetizando la salvación del alma. Esto es poderosísimo. Vosotros no sabéis nada, igual él, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Yahweh profetizó que un hombre moriría para que no pereciere toda la nación. Aquí Caifás no lo está diciendo por la profecía, lo está diciendo por salvar su pellejo. Verso 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el Cohen Gadol aquel año, profetizó que Yahushua había de morir por la nación.
Lo que les decía, vean lo poderoso de la profecía que puede utilizar a un agente que es impía. Esto es clave. Y lo digo porque tras de eso, vean Juan diciendo, el sumo sacerdote profetizó. Y para los judíos el espíritu de profecía se había ido años antes. Entonces, o sea, porque según el judaísmo el espíritu de Yahweh no estaba en el templo, en el segundo templo no estaba. Solo estuvo en el primero. Entonces, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el Cohen Gadol aquel año profetizó que Yahushua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, o sea, como el templo, como su cuerpo, a los hijos de Yahweh que estaban dispersos, representados por Marta, como lo vimos ahora, confirmando todo al final del capítulo. Así que desde aquel día acordaron matarlo. El sumo sacerdote fue el que decidió matar al Mesías. El Cohen Gadol es el sacerdote que tiene más poder, obviamente, en el templo. Bueno, tenía, en el sentido espiritual, Yahushua es el sumo sacerdote, entonces se mantiene eso que acabo de decir, pero en lo que respecta a los de carne, los de Leví, en ese momento él era el que tenía más poder, y solo él podía una vez al año mencionar el nombre de Yahweh en Yom Kippur, y era el que sacrificaba el macho cabrío y el becerro, como en este caso aquí con el cordero. Entonces el hecho de que sea el sumo sacerdote el que lo diga es clave, porque es como que está preparando el sacrificio de la fiesta. Y está escogiendo de todos los corderos que habían en el pueblo a Yahushua. Que un hombre, mejor, que un cordero muera en vez de todos estos. Hemos hablado de la cabeza de profecía, de cómo Yahweh utilizaba al ángel Heilel para traer profecía, cómo los judíos adoran a Heilel sin darse cuenta, por eso rechazaron a Mashiach, y por eso es que él está profetizando a pesar de estar con el otro, porque la decisión de matar a Yahushua vino del ángel Lucifer. Obviamente la promesa y todo, de Yahushua morir por nosotros vino de Yahweh, pero en lo que respecta el error que cometió Satanás de matarlo, era el ángel en el que en ese momento estaba pensando en destruir a Yahushua por la envidia que tenía de todo el poder que estaba mostrando. Así que aquel día acordaron matarlo. Por eso Yahushua ya no andaba abiertamente entre los Yehudim. Sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, como segunda venida, lejos de Israel, entre las naciones, donde no hay agua. Sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, conectándolo, o sea, lo que acabo de decir, la segunda venida. El último viene de la tribu de Efraín. Por eso se alejó a Efraín. La segunda venida, Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. 55. Se acercaba Pesaj de los Yahudim, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, o sea, donde estaba Yahushua. Porque Pesaj es una de las 3 fiestas en las cuales hay que ir a Jerusalén. Buscaban a Yahushua y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ay, de verdad. Opiniones. En vez de buscar la verdad, no. ¿Qué os parece? ¿Cuál es tu opinión? Puras. Hoy en día, como hacen todo, ¿verdad? Con estadísticas, que todas son falsas. Con esas cosas que hacen de preguntarle a la gente. Encuestas, exacto. Y las encuestas dicen que va a ganar Hillary a Trump. Ganó Trump, ¿verdad? Eso es algo particular de cómo no sirven para nada. Porque en las elecciones de Estados Unidos, todo el mundo decía por las encuestas, las estadísticas, Hillary lo tiene, ganó Trump. Eso muestra que es un puro engaño. Al final es pura opinión. Entonces aquí vemos la gente buscando opinión. Tristemente, en vez de buscar a Yahushua, no, buscan al hermano para que les diga: ¿usted qué cree? ¿Viene o no viene? ¿Lo matan o no lo matan? Sí, exactamente. Con Bilam, el falso profeta, él decía: es que no puedo ir porque Yahweh no me deja, aunque me dé todo el oro y toda la plata de su casa, queriendo todo el oro y toda la plata. Pues cuando viene y se lo ofrecen, dice: ok, vamos a ir, pero después vamos a ver qué. El punto es, mucha gente, tristemente, los que están en la falsedad, no quieren oír la verdad, quieren oír lo que el corazón les dice. Entonces quieren quieren oír su propia opinión de la boca de otro, para seguir en el error. Entonces cuando viene un pastor y les dice la verdad, les molesta, se enojan y lo ven como malo. Sorprendente, el sumo sacerdote está diciendo que vamos a matar a un hombre por el bien de todos. ¿Les parece? Para que no nos maten los romanos, vamos a matar a un hombre. Por cierto, hay que celebrar la fiesta, ¿verdad? A Yahweh. En la hipocresía.
vamos a matar, vamos a quitar la vida, no matarás, dice Yahweh, pero después dicen, y vamos a celebrar Pesaj el mismo día, ¿les parece? Para ellos no era el mismo día, porque cambia la tarde, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los principales Kohanim y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para prenderlo. Igual va a pasar con los dos testigos, en el sentido de que van a pedir y pedir que revelen quiénes son, dónde están, o sea, en sí no de los dos testigos, sino de Mashiach. El sistema está buscando quiénes serían para poder deshacerse de ellos antes de tiempo. Pero viene como ladrón en la noche, entonces no se van a dar cuenta.